lo conocen. Hay historias de amor en la política y en la política argentina que han sido como diría, significativas. Sí, Podemos... Perón, Eva Perón. Exactamente. Si se quiere venir más al presente, quizás la dupla política y a la vez matrimonio. Kirchner, Claro. Cristina Kirchner. Ahí tiene otra. Menem, Zulema. Sí, ahí yo no sé si ha sido significativa, pero creo que nadie dirá, uy, qué gran historia de amor. Bueno, la echaron. Por eso digo. De la quinta. Sí, digo. sí. Pero quizás hay un recuerdo, algunos dirán, bueno, es una construcción más o menos de parejas como Cristina y Néstor Kirchner y de Perón y Eva. Sí. Hay un recuerdo más desde cierto amor y cánones respecto a los matrimonios y a la vez el peso político, pero no sé si los pondría igual que la también que usted mencionó. Esto de la Constitución que dice que se reconoce la religión católica ha hecho que muchos presidentes, no estando casados o no estando juntos, viviendo efectivamente, lo hayan simulado por esta cuestión de formas. Sí, de hecho, aquel que promoviera la ley de divorcio... sí, Raúl Alfonsín, claro. Era la situación. Uh-huh. Y bueno, ya de la Rúa Pertiné. Bueno, así podríamos mencionar a muchos. Pero no vamos a hablar quizás de la más conocida que usted ha mencionado, que es la dupla, ¿no? Juan Domingo Perón, Eva Duarte, que tiene películas, libros, etcétera. Es como una Segunda Guerra Mundial del cine argentino. Exactamente. Si no, vamos a retroceder un poco más en el tiempo y le voy a contar que vamos a irnos al sábado 29 de abril de 1907. Con precisión. Así, exacto. Histórica. Iglesia Nuestra Señora de la Encarnación, en el cheado barrio céntrico de Lisboa. Y hay una boda que todo el mundo estaba esperando. Sí, se fueron a casar a Portugal. Sí, una boda que traía cierta polémica. ¿Y quiénes se iban a casar? ¿Quiénes? Regina Pacini, soprano. Sí. La sensación del momento, sobre todo de los amantes de la música clásica portuguesa, que había debutado a los 17 años, casi 20 años antes, en el Teatro Real de San Carlos, como si dijéramos el Colón de Lisboa, ¿no? Y había sido una carrera soñada, ¿no? Debut, consagración, viajes por todo el mundo. Y del novio en Lisboa no se sabía tanto. En otras partes del mundo sí. Se decía que era un millonario sudamericano. Un tal Alvear. Alvear, sí. El hombre, un apellido. Un apellido con cierta abolengo. Y a las 9 en punto de la mañana se abrieron las puertas de la sacristía. Y bueno, y una pareja avanzó al altar. Pero antes del desconcierto general, quienes aparecieron fueron una criada, un agente de policía, rojos de vergüenza ante la multitud. Como una criada y un agente de policía. Sí. ¿Qué había pasado? Y bueno, había pasado que Marcelo Torcuato de Alvear y Regina Pacini se habían casado a las 7 de la mañana cuando la iglesia estaba desierta. Que engañaron a todo el público. Exactamente, la gente cayó después y el matrimonio... ¿Para qué me invitan si se casaron antes? Y bueno, justamente para desairar a la gente. Señor, hemos venido de la Argentina. No muchos. ¿Ah, no? No muchos. Y vamos a hablar por qué. Bueno, Regina había nacido el Día de Reyes de 1871, es decir, un 6. Por eso Regina. Exactamente. Era hija de una andaluza, Felisa Quintero, y de un italiano, Pietro Pacini, director escénico del Real de San Carlos y autor de 90 óperas, o sea que en su familia traía... Pacini. Exactamente. A los 16 años tenía una voz ya reconocida, su carrera fue imparable, conquistó a la lírica de todo el mundo y sobre todo Europa. Y nada, estuvo en el Liceo de Barcelona, la Scala de Milán, la Ópera de París,
en el Covent Garden de Londres cantó Lucía de Lammermoor con Enrico Caruso, y decían las épocas, sobre todo fuentes argentinas, que aunque no era muy agraciada según los cánones de belleza de aquellos años... Las sopranos antes eran personas con una caja torácica muy grande. Exactamente, se dice que era petizona, más bien... retacona. Exactamente, pero aún así quisieron casarse con ella millonarios, militares, rusos, polacos, suecos. Y a todos les decía que no porque ella quería dedicarse al canto lírico. Al canto lírico, exactamente. Está muy bien, a veces el casamiento, viste, te termina afectando la proyección de una carrera. Exactamente, y ella estaba destinada a esto. Y su familia así lo quería. Y sin embargo, ¿qué pasó con Marcelo T? Bueno, conozcamos un poco de don Marcelo. El primer alvear que podemos rastrear, bisabuelo de Marcelo Torcuato, había llegado a Buenos Aires en el siglo XVIII, y su abuelo, hijo de este que había llegado por el siglo XVIII, el general Carlos María de Alvear, que viene con San Martín. Exactamente, que después 1812 llegan, que hay una disputa entre estos dos, que es uno de los directores supremos, etcétera. Es el segundo que podríamos rastrear. De los alveares. De los alveares, y quizás de los más importantes en esta genealogía, a la que después tendríamos que sumar de quien estamos hablando. Al marido de Pacini. Exactamente. Su padre había sido Torcuato de Alvear, intendente de Buenos Aires durante la primer presidencia de Roca. Y Marcelo Torcuato había nacido en 1868. Y bueno, era el famoso hijo de millonario, dicharachero, ¿no? Dandy. Era un dandy, sí, exactamente, era un dandy. Tipo, le gustaban los deportes, la buena vida, se vestía según la moda de la época. O sea, un niño bien. Tenía una fortuna inmensa, se habla incluso de 1 millón de pesos al año 1900, con lo que valía el 1 millón de pesos. Sí. Entonces, no había duda que don Alvear, don Marcelo Torcuato, iba a ser un hijo mimado de la política de la oligarquía. El padre, o sea, pensemos en su bisabuelo, en el abuelo, en el padre, en la época de Roca, bueno, y estaba destinado a moverse en ese mundillo. Claro. Sin embargo, se corrió un poco de ese mundillo. No de la política, pero sí quizás de las facciones que uno esperaría. A ver. En 1890, un grupo de amigos, estudiantes de clase alta, entre los que estaban, y acá voy a hacer otra mención interesante. Sí. Un amigo que también era de clase alta, pero que le dice: mirá, se está armando una cuestión en contra de Juárez Selman, de este gobierno, de este desastre, qué sé yo, venite. Nos estamos juntando un par de jóvenes en Jardín Florida. Qué poca conciencia de clase, ¿no? Sí. Nos estamos juntando en Jardín Florida. Hay unos tipos que suenan interesantes. Hay un tal Alem. Y el amigo se llamaba Carlos Rodríguez Larreta. Mira. Carlos Rodríguez Larreta, que sería el... Yo no sé si un bisabuelo. Un bisabuelo. También estaba Ángel Gallardo, Octavio Pico, y bueno, todos estos disconformes con el gobierno de Juárez Selman, que participan en la conocida Revolución del Parque, que va a ganar Unión Cívica de la Juventud y finalmente Unión Cívica de la Radical. 1895. Claro, 1890. 1890. Y después tenemos otras, la de 1893 y 1905, claro. Las otras revoluciones. Bueno, bautismo de fuego de la Unión Cívica, ¿no? Que después conoceremos como la Unión Cívica Radical. Y acá ya don Marcelo conoció a gente como Leandro Lem y a otro político que iba a marcar su vida, que estaba ahí entrando, ingresando también, a un tal don Hipólito Yrigoyen. Alvear quedó marcado por esta época, y bueno, iba a empezar un camino, el niño bien, dentro de la Unión Cívica Radical, que lo va a llevar incluso por las revoluciones a la cárcel, a idas y vueltas, a irse a Europa. Pero bueno, demos otros
Este era para conocer un poco quién era este personaje que después llega a ser presidente. El novio. Pero hablando de eso, en 1889, uno de los primos de Marcelo, el melómano Diego de Alvear, había escuchado a Regina Pacini en el Solís de Montevideo y le elogió a Marcelo la voz de la jovencísima soprano. Y allí estaba Marcelo, ya cuando la escucha cantar en su palco del Politeama, en Buenos Aires. Sí. Estaba ahí plantado, ¿no? Con su bigote tan conocido, ¿no? Bien como los mosqueteros, ¿no? Estos bigotitos. Y dicen Siempre que es bueno tener un primo melómano para conseguir novia. Sí, exactamente. ¿Quién no ha tenido un primo melómano? A mí mis primos melómanos me consiguen unas novias. Sí, el que miren. Claro, sí. Que antes estaban en los cassettes y ahora están en el altar. Exactamente. Bueno, dicen que la escuchó cantar El Barbero de Sevilla y que quedó prendado. Que se emocionó hasta las lágrimas. Que se enamoró esa misma noche perdidamente y le mandó varias docenas de rosas rojas y blancas y una pulsera de oros y brillantes. Y Regina, acostumbradísima a que le manden esto, la devolvió. Uno más de la lista. Sí, y lo devolvió, punto. Pero Marcelo, quien era insistidor, que no le gustaba el no y era millonario, dijo, yo voy a ir tras esta. Y la persiguió por toda Europa. Empezó a recorrer teatros de Madrid, París, Londres, Montecarlo, Budapest, Odessa, y le mandaba regalos, sobre todo le llenaba los camarines de las rosas, rojas y blancas. ¿Por qué? Porque puedo. Y afectado en su amor propio. ¿Quién me va a rechazar esta? Sí. Lo que no estaba tan afectado era su bolsillo, se ve, porque si mi primo melómano me presenta una tipa y... Infinito, por ahí el Hotel Alvear ya empezaba a generar ingresos. A generar algo. Se cruzaban en las fiestas de las embajadas argentinas, en los salones de aristocracia europea, y parece que, bueno, empezaron a charlar, intimaron en términos de la época, hola, ¿cómo anda? Estas charlas con todo el protocolo. En 1901 Regina volvió a Buenos Aires, esta vez para cantar en el Teatro San Martín, calle Esmeralda. Y en 1903 Marcelo, tras haberla seguida por medio mundo, se declaró y ella le dio el sí. Se le declaró. Desde 1889 hasta 1903 el tipo ahí. Sí. Tac. Obviamente, según esa tenacidad es propia de alguien que después está llamado a gobernar el país. Sí, bueno, quizás a alguien que también ya los cánones de cómo eran las relaciones en aquella época, ¿no? Obviamente le exigió que una vez casada tenía que dejar de cantar porque, imagínense, para la época era muchísimo que ella ya cantara y ni decir que fuera un artista. Sí. Bueno, hemos tenido, incluso habría que hablar casi del presente, presidentes con artistas. Sí, pero en esa época ser artista y que una mujer fuera artista era otra cosa. No estaba tan bien visto. Y, aún siendo una soprano. Aún siendo la soprano. Ella le dijo que sí, pero puso la condición que la dejara cantar 4 años más. Por eso el casamiento fue en 1907. Una última gira. De 4 años. De 4 años. Una despedida casi tan larga como la de los chalchaleros. Sí, exactamente. Bueno, la noticia consternó y enojó mucho a la aristocracia argentina. ¿Cómo podía ser que aquella portuguesa, y algunos le hicieron llegar así a Alvear, cómo se iba a casar con aquella fea y bajita portuguesa y que encima es artista. Y claro que es artista y que él estaba para otras mujeres, como le hicieron llegar sus pretensiones los Peña, los Anchorena, los Álzaga. Que querían acomodar a su hija con el tipo. De hecho, la segunda vez que vino esta mujer, en una segunda visita, cuando ya Marcelo no ocultaba su amor, días antes de la boda, 500 personas de la clase social más encumbrada de Buenos Aires le hicieron llegar 500 telegramas al novio pidiéndole que recapacitara. Marcelo los recibió en su despedida de soltero en París
y esto lo puso muy mal. La fiesta estaba como aguada. También Felicia, la madre de Regina, de Regina, estuvo en contra de la boda porque no quería que su hija dejara de cantar. Y claro. Y por esto se explica la boda secreta. Era una boda inconveniente de todo punto de vista. Sí. Y por eso la boda se hizo secreta. Y esto molestó mucho más a las clases sociales altas, tanto de Lisboa como de Buenos Aires, porque también significaba un casamiento, todo un evento social, político, cultural, de los cuales habían sido arrebatados los asistentes. ¿Y acaso porque había algo de vergüenza se ocultaba el casamiento? La noche de boda transcurrió en el Royal Hotel en Estoril, la ciudad del aire perfumado. La suite nupcial estaba llena de rosas. En el fonógrafo sonaba l'Elixir d'Amore, cantado por Regina. Y él le hizo un regalo, el Coeur Volant, un castillo normando en Versalles, cerca de París. La pareja lo amuebló, lo habitó por largos años, y la mejor habitación tenía un piano y un atril, un teatrito en miniatura, y desde entonces ella solo cantaría para una sola persona. Para él. Así fue que ella se retiró, cantó profesionalmente durante 20 años y se casó a los 36, él tenía 39. Durante 4 años no pisaron Buenos Aires. El regreso se produjo en 1911. La sociedad, en la reunión social, a ella no le dirigía la palabra. ¿Y saben lo que dicen las crónicas que dijo el tipo? ¿Qué dicen que dijo el tipo? En voz alta, frente a todas las mujeres que la desairaban. Sí. No te preocupes, Regina, que a todas estas que no te hablan, yo le levanté las polleras. Así adelante de todos. Mirá con qué tupé no te hablan a todas estas que pasaron por Marcelito. ¿Se jactaba de ser un galán o de todo? Justificaba la animadversión por una razón de celos? No, diciéndole, ¿qué les da la cara de no hablarte y qué se hacen ahora? Sí. Claro, pero no es por vos, Regina, sino porque te tienen celos, porque yo estuve, mientras todos miraban por internet, sí. Yo estaba en las sábanas con la señorita. Así es. Fue el general, dice Julia Roca, quien rompió el cerco social cuando en una recepción se acercó a hablarle a ella. Desde entonces se calmaron un poco las aguas con Regina. En 1912 Marcelo fue elegido diputado. Se dice que no era tan buen orador por aquel momento, pero sí que lo acercó a Hipólito Yrigoyen, presidente en 1916. Sí. Y cuando el 22 Yrigoyen designó a su sucesor, lo eligió Alvear, y algunos dijeron, ¿qué está loco? Alvear. Sí, ¿por qué Alvear? Bueno, hay todas las hipótesis. Si se quería garantizar a un leal que le permitiera volver. Tenía una gran cercanía por Alvear y un gran afecto. Y Alvear estaba como ministro plenipotenciario en París. Sí. Al tipo. Sí, que se entera ya en París. De que va a ser el candidato. Y que fue el presidente. Y se vino con Regina Pacini. Sí, los años dorados, vio 28, la Argentina más opulenta para algunos. Bueno, podemos hablar de algunos índices de desigualdad, no importa, pero sí. Para algunos fueron los años dorados. El tipo tenía una suerte porque le tocaron los mejores años. Hay que decir también que el laburazo que había hecho Yrigoyen previamente, cuando se va, la Argentina ya está cerca de la crisis y para muchos más lo van a recordar. Y bueno, ya hemos hablado de las peleas con Yrigoyen tras el golpe del 30, esta separación. Y lo que sí tenemos que mencionar es que Regina es recordada por el apoyo pleno a su marido y, entre otras cosas, por la Casa del Teatro que ella propone crear, donde ahora los artistas, muchos... Fue una idea de Regina. Una idea y una ejecución de Regina. Además creó Radio Municipal, una idea que surgió por inspiración de ella, Alvear. A través de un decreto, Alvear la autorizó. Esta emisora dedicada a difundir oficialmente la temporada de óperas y conciertos del Teatro Colón, por quien se festeja el Día de la Radio, además de los Locos de la Azotea, por esta radio. Bueno, hay que decir, y ya para ir terminando, ¿no?, que tras la caída de Yrigoyen, Alvear piensa, bueno, yo me llevo muy bien, sobre todo con Justo, que había sido ministro de guerra de Alvear, y ya hemos hablado acá que en realidad había un enojo de Justo por Alvear, que tendríamos que volver a otras columnas, no nos vamos a tener ahora, sí. Pero
que le dicen, no señor, usted no va a volver, la Unión Cívica Radical no va a volver al poder y usted menos está vetado, y que esto lo lleva a diferentes luchas, y acá aparece el Alvear, el más político, el más de la Unión Cívica Radical, el más opositor, el más orador, el más viracundo, pero que también lo lleva a la cárcel y casi al fin de la cárcel del fin del mundo, y a la isla Martín García. Ushuaia. Sí, y a la isla Martín García. Lo que hay que decir que durante el terrible verano del 33, Marcelo pasó preso en una barricada de la isla, agobiado por mosquitos, bañándose con una única canilla, y Regina cruzó más de 50 veces el río en una barca, a veces desafiando furiosos oleajes para llevarle ropa, comida al tipo. En el 38 los radicales proclamaron la fórmula Alvear-Mosca, y allí fue Marcelo. Casi se tentó a recorrer todo el país, y ¿quién lo acompañaba? Regina, pero bueno, fórmula que no pudo llegar por la proscripción política a efectuarse, bueno, y que llevó a Ortiz al poder, ¿no? Ortiz Castillo, que después lleva a Castillo, ¿no? Sí. Un radical conservador, ¿no? Como era Alvear. Sí, solo que hay una reconversión de Alvear hacia el final, ¿no? Y una reconsideración de la figura política de Irigoyen. Alvear, al morir, allá por 1942, se dice que había perdido, por su costo de vida y porque había metido mucho en la política, gran parte de su fortuna. Le quedaban algunas cosas. Villa Regina, una residencia en Mar del Plata hipotecada. Villa Elvira en Don Torcuato. Y un auto Buick modelo 41 y un capital de 150.000 pesos que estaba bastante ya consumido por la inflación. El 23 de marzo del 42, Marcelo, fulminado por una crisis cardíaca, terminó sus días en Don Torcuato, en esa residencia, y a su lado, ¿quién estaba? Regina Pacini. Ella lo sobrevivió largos años, se refugió en Villa Elvira, esta casa que también tenían. ¿Volvió a cantar? No volvió a cantar, murió en 1965 a los 95 años. Y todos los días 23 de cada mes, el día que él había fallecido, iba a la Recoleta y le llevaba a su marido un gran ramo de rosas blancas y rojas, se sentaba en una sillita en el interior de la bóveda y pasaba largos ratos allí. Algunos dicen que llorando, hablándole y solo cantándole a quien le cantaba desde 1907, que es a don Marcelo Torcuato de Alvear. Supongo tanto familiares de él como de ella, contrarios a la boda, diciendo esto no va a durar. Esto no, y mire lo que duró. Y duró toda la vida de él. Sí, y ella, además, se suma fuertemente a todos los dolorosos años 30 y 40 de este tipo, acompañándolo, y se queda a vivir acá, no vuelve a Lisboa. Dejó su profesión. Sí logró bueno, estas dos cosas que a ella le interesaban por su vida artística, ¿no? La Casa del Teatro, que hoy sigue en pie, Radio Municipal, después reconvertidas en radios importantes, y bueno, y una vida acompañando nada más ni nada menos que a un tipo que le tocaron los años dorados y felices de la Argentina. Claro, para algún concepto sería una gran historia de amor. Para otros sería... Para otros resignó todo por un capricho, por lo que haya sido. Bueno, que a lo largo de este programa que los oyentes nos digan qué piensan de esta historia de amor, si están de acuerdo o no, si la conocían, algún dato que tengan. Regina Pacini. Y Marcelo Torcuato de Alvear. Muy bien, ¿y cómo cerraríamos? Él no cantaba, pero yo sí me lo imagino a él, allá por 1889 hasta 1903. Sí. Ramo de flores, frac, bigotito, hacía moda de la época, pueden buscar una fotito, y mirándola a ella ahí y diciéndole cosas como esta que escucharemos. Adelante. Gracias, Facundes. Hasta luego. Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar.